Quem já não ouviu falar em Gato e Mancha? Cavalos lendários que saíram de Buenos Aires a Nova York numa travessia cheia de aventuras. Dos campos da Eucardal ao asfalto da Broadway. Do anonimato da Patagônia ao reconhecimento mundial. O cavalo crioulo não era conhecido no mundo. Mas afinal de contas, de onde vieram esses cavalos? Foram adquiridos das tribos teueus. Cavalos que enfrentaram os perigos da selva, o frio congelante das montanhas. Han pasado frios de 18 e 17 graus bajo cero. O calor escaldante do deserto de Mata-Cavalos. E os perigos da travessia de um abismo numa ponte móvel com apenas 1 metro de largura. Eu creio que os cavalos passavam por aí porque ele os levava. Aimé Tiefele, um suíço professor de inglês que fez o que parecia impossível. Há quase 100 anos, ele carregava um binóculo e uma bússola e alguns mapas. Então tem que tirar o chapéu para o suíço. Que criou o Ride para provar a força do cavalo crioulo. Sintió realizado su sueño. Vamos conhecer a mateira, uma espécie de memorial ao suíço. Cuando Tiefele hizo ese dibujo, explicó que el jinete era él jineteando al Mancha. Gato era un caballo con un temperamento tranquilo y Mancha era todo lo contrario. E nos bosques da estância, Gato e Mancha morreram aqui na Eucardal com 35 e 37 anos e seus restos estão enterrados nesse túmulo. Foi retirado o couro desses cavalos, que foram levados para um taxidermista e colocou sobre cavalos de gesso, que ficavam expostos em Lujan. Ou seja, não eram os corpos dos cavalos, os ossos foram enterrados na estância Eucardal. Enfim, muita história para contar. Chegamos então ao segundo episódio do documentário sobre a cabanha argentina Eucardal. Dom Oscar, filho de Dom Emílio Solané, é nosso guia nessa viagem ao passado. Fiel guardião do acervo do pai, nos mostra cartas originais, escritas por Aimé Tiefele, o condutor dos cavalos na travessia. Tiefele era una persona un poco inquieta. De hecho, él nace en Suiza, a los 14 años se va a Inglaterra, ejerce de maestro hasta los 18 años y ahí se viene a la Argentina porque ya había un hermano viviendo acá. Ejerce ahí de profesor de idiomas, me parece, y de educación física. Y él escucha, no sé cómo, de que se está queriendo difundir la raza criolla. Entonces él piensa, yo me animo a hacer un ride con unos caballos criollos y esta gente que está promocionando la raza, si yo consigo llegar, les voy a hacer una buena propaganda. Entonces va al diario La Nación, que es el más importante tal vez de acá de Argentina, y ahí consulta en la sección de deporte del diario y se encuentra con un señor y le propone lo que te acabo de decir. Y ese señor era íntimo amigo de mi padre, veterinario como él. Entonces le da la dirección de mi padre. Que era exatamente o que o suíço precisava. Dom Emílio Solané era sem dúvida a maior referência no cavalo crioulo. Havia criado o Standard e era um dos responsáveis pelo registro da raça. Esse homem foi um destaque. Ele chegou a ser presidente da associação, parece que em 2 oportunidades. Aonde quer que ele fosse, ele era solicitado. É importante contextualizar a época que isso aconteceu. A Associação de Criadores na Argentina foi criada em 1923. E o Aimé procura o Dom Emílio em 1924. A associação era muito recente. Essa raça de cavalos crioulos oficializadas, ela ainda tinha dúvidas sobre ela. E justamente com o objetivo de difundir o cavalo crioulo é que o Aimé busca o contato com o Emílio Solané. A
aqui a primeira carta escrita pelo suíço em 1924. São várias páginas, onde ele propõe o raid, descreve a rota que sairia de Buenos Aires, passaria pelo Chile, Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, México e encerrando em Nova York. Fala também da necessidade de ter 2 cavalos. E, por fim, argumenta que se tivesse sucesso seria uma ótima propaganda para o cavalo crioulo. Esto es en el mes de noviembre del año 1924. Mi padre le dice que sí, que está dispuesto a prestarle 2 caballos. No mês seguinte, Aimé Tifili visita então pela primeira vez a cabanha El Cardal e lhe apresentam um grupo de cavalos. Le recomiendan Gato y Mancha porque habían venido con el último arreo de yeguas desde la Patagonia. 2 cavalos que foram adquiridos das tribos Teueus. Eram cavalos que nem nome tinham, né? Um era oveiro, outro era gateado, então ficou o nome um Mancha, outro Gato. Cavalos já maduros. Gato com 15 e Mancha com 16 anos. Ya estaban probados los caballos. Habían hecho cerca de 2.000 kilómetros. Incluso algún que él elegía y traía, hacía poco tiempo que el tehuelche la había agarrado con boleadoras en la zona de la cordillera. Todavía había baguales, como decimos. El indio, bueno, fue un jinete inigualable. Aparte tenían, sobre todo, viste, es el indio con el tema de las invasiones, los malones, que se le dice así, preparaban los caballos que era una maravilla. Buscaban el más resistente. Incluso cuando ellos iban a pelear, llevaban un caballo que a ellos habían enseñado a que fuera a la par de él. ¿Por qué? Porque si le mataban el caballo que montaba, él enseguida se pasaba al otro. O que a gente percebe das anotações e do que está escrito nos livros é que Dom Emílio Solané não tinha dúvida da capacidade dos cavalos em percorrer todo esse trajeto. Porém, ele não tinha tanta confiança na capacidade do cavaleiro. Chegaria talvez a Rosário de Santa Fé, onde, ao se dar conta das dificuldades da fantástica viagem projetada, abandonaria os cavalos e voltaria para Quilmes num trem. E talvez isso tenha levado, inclusive, ele a destinar 2 cavalos que já tinham dado o seu tempo de serviço, a sua contribuição para a estância. Cavalos com mais de 15 anos de idade. Foi essa desconfiança perante o desconhecido professor de idiomas um dos fatores que ajudaram no sucesso dessa viagem fantástica? Cavalos quase velhos com mais experiência. O diabo sabe mais por velho do que por diabo. O que ficou demonstrado? Que a experiência dos cavalos foi o que salvou a jornada. Em diversos momentos, isso é relatado pelo Aimé Tifili e também pelo Solané na troca de informações que houve entre ambos. 23 de abril de 1925, Gato e Mancha partiam dessa pista para fazer história. De Buenos Aires partiram então ao norte, atravessando os países da Cordilheira Andina, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Cruzar América hoy es impensado lo que debe haber sido en aquella época, ¿no? Por eso creo que es una maravilla, un ride que ninguna otra raza en ningún lugar del mundo hizo y lo que nos lleva a demostrar lo que es nuestro caballo. Nuestro caballo es extraordinario. Um diferencial desse ride é que o foco estava 100% nos cavalos. O objetivo do Aimé, ao procurar o Dom Emílio Solané, era divulgar aquele cavalo, aquela raça que havia sido criada há 1 ano somente. Então o foco do trabalho que foi feito foi exclusivamente na divulgação dos cavalos. Foi através das cartas de um diário de bordo que Aimé Tifili narrou a viagem. Esta carta es la última carta que manda desde territorio argentino, porque está por cruzar desde una ciudad que se llama La Quiaca, que es de la provincia de Jujuy,
y está en el límite con Bolivia. Le escribe a mi padre y le dice: hoy le he mandado un telegrama diciendo que marcharemos de nuevo mañana antes de dejar tierra argentina, solamente a 500 metros de donde estoy escribiendo esta carta. Quiero darle a usted unos detalles del recorrido hasta aquí que seguramente le van a interesar. Hemos llegado a La Quiaca en un total de 58 días de viaje, sin contar los descansos, como por lluvias, amigos, etc. Cuando dice amigos, porque le decían, quédese a comer un asado, váyase mañana. Bueno, la peor parte que hemos pasado era de Jujuy a La Quiaca, y parte mala también era Santiago, por la tierra, por la arena y por la falta de agua. Los caballos, en el agua de los caballos que habituados a la provincia de Buenos Aires no soportan el agua. Yo lo comprobé personalmente. Les agarra una diarrea terrible. Bueno, sin embargo, los animales han llegado a la frontera en condiciones verdaderamente maravillosas, gordos, sanos de lomo, patas y manos. Han pasado fríos de 18 y 17 grados bajo cero, atados en un palo o una piedra grande, sin abrigo ninguno y sufriendo toda la noche con vientos fuertes que penetran hasta los huesos. Antes de irme de Buenos Aires, el señor Melville, administrador general de las estancias de Drabl y gran conocedor de caballos, me dijo que ningún caballo podría llegar a La Quiaca ni pasar Santiago, que no era ningún caballo que no fuera de la región. En fin, me tomó por loco para pensar en tal cosa. Bueno, aquí son los pingos más gordos que a la salida y seguramente no me van a fallar. Como o objetivo era a divulgação do cavalo crioulo, dessa nova raça, o Aimé carregou com ele uma máquina fotográfica, mas ao mesmo tempo ele era o ginete, né? Ele que conduzia os cavalos, o cavaleiro. Como é que ele ia ficar se tirando foto? Naquela época não tinha selfie, né? Então ele carregava uma máquina fotográfica, algumas fotos dos registros do local onde eles passavam, algumas fotos do cavalo, foi ele mesmo que tirou. Porém, em muitos trechos, ele era conduzido por guias, porque eram acessos dificílimos de se fazer nessa viagem. E ele solicitava para que esses guias, eles mesmos tirassem as fotos. Então, muitas fotos que o Aimé Tifli aparece junto aos cavalos, são tiradas por guias, por moradores locais dos locais onde ele estava passando, na própria máquina do Aimé que ele carregou durante a viagem. El sistema de trabajo era, en invierno y verano nos levantábamos antes de aclarar. Bueno, íbamos a la cocina de los peones, que acá se le dice matera. Hoy día las costumbres cambiaron, entonces nosotros utilizamos este lugar y comemos asado todavía, pero no tenemos esa costumbre de venir de madrugada. Hoje o espaço funciona como uma espécie de memorial de Aimé Tifli. Recortes de jornais e fotos resgatam momentos importantes do raid, como esse na Bolívia, onde, para se proteger das pedras e da areia, colocou máscara e óculos e foi confundido com um demônio pelos índios. Aqui entre Peru e Equador, o deserto de mata-cavalos, com temperaturas que iam de 5 graus negativos a 40. Ainda no Peru, a travessia de um abismo por essa ponte móvel, feita com cordas e madeira pelos indígenas. Eu creio que os caballos passavam por aí porque ele los llevaba. E era tal a confiança que os caballos le habían tomado a ele que lo que ele les decía, hacía. Entre tantas fotos, chama a atenção na parede 2 desenhos. Cuando Tifli hizo ese dibujo, explicó que el jinete era él jineteando al Mancha. Porque o Mancha era terrível. Sí. El tema era que Gato era un caballo con un temperamento tranquilo e Mancha era todo lo contrario. E isso Aimé percebeu já na primeira vez que foi encilhar o cavalo. Le pone el freno
como decimos nosotros, la cabezada, deja las riendas en el suelo, le pone el recado, le pega el tirón a la cincha y el caballo salió corcoveando y le desparramó Así que el inicio no fue muy positivo, diríamos. E dessas experiências, usando a criatividade, ele tirou inspiração para fazer os desenhos. Él no caía de mancha y el jinete del Cardal, ves cómo va en el aire con el sombrero y el revén que está. Tenía una imaginación. O cavalo crioulo não era conhecido no mundo. Ele passou a ser conhecido a partir da façanha de Gato e Mancha. El Mancha es overo, rosado manchado, por su parte el gato un gateado es, teniendo a la fecha del rey glorioso, uno 15 años y otro 16. Esto ya es de Bolivia, ¿ves? En la cordillera, población indígena, indios aymarás. No sé si alguna vez escuchaste hablar. Raza aymara. Llega a una especie de poblado y había una sola persona ahí, un indígena. Entonces, el resto se habían ido a una población vecina a una fiesta, un festejo. Entonces, había quedado una sola persona mayor y dice, bueno, yo me quisiera quedar acá. Y bueno, dice, va a tener que ir a pedirle permiso. Bueno, cuando va, ya estaban todos bastante borrachos, lo amenazaron que lo iban a matar. Entonces él vuelve y ve un horno de barro. ¿Sabes lo que es un horno de barro? ¿Viste esos para hacer, que meten fuego y cocinan? Se metió ahí con el Winchester en la mano, esperando. Habrá dormido, pobre mal. Y a la mañana siguiente dice que cuando sale ya habían vuelto, se les había pasado la borrachera. No, le dieron de comer a él, los caballos, todo. Ainda na Bolívia, outro momento de tensão. Iban por un sendero y el caballo se desbarrancó y tuvo la suerte de que había un árbol, ¿no es cierto?, que lo paró, si no, eran, no sé, 500, 600 metros y generalmente él iba acompañado de un guía. El guía lo ayuda y con una soga él baja y lo primero que hace es tratar, porque en ese momento el gato iba de carguero, trata de rescatar las cosas que llevaba, porque brújula, esto, en fin. Consigue sacarle todo el carguero, ¿no es cierto? Y dice que el caballo, si se incorporaba, seguía cayendo. Increíble que fue como gateando, ¿viste? Para subir. Porque si el caballo intenta pararse, sigue cayendo. Foi casi um milagre, não? Vocês podem imaginar essa viagem acontecendo há quase 100 anos. Hoje em dia a gente tem telefone celular, GPS, Waze, Google Maps. O Aimé, há quase 100 anos, ele carregava um binóculo e uma bússola e alguns mapas. Então, com a dificuldade de comunicação que existia naquela época, o trajeto ele fazia em caminhos, abrindo picada muitas vezes. Então, é uma coisa realmente difícil de tu imaginar nos dias de hoje. Y otro episodio que también tuvo fue de noche, dice que de repente iba marchando, también en la cordillera, y se plantaron los caballos. Él iba montado en gato. Y había oscuro, ¿viste? Y no, él no distinguía nada. Y cuando se bajó, era que delante de él se había cortado el camino y había un precipicio. Hay un episodio que él cuenta que fue en Bolivia, que él lo agarra a la noche y busca un refugio, y a una distancia de, no sé, 50 metros había comida para los caballos. Entonces los lleva y empieza a prepararse para dormir, y los caballos se le aparecen. Los lleva otra vez y de vuelta. Bueno, al final los dejó.
Y al día siguiente se encuentra con un indio y le cuenta, y le dice, sí, ¿sabe lo que pasa? Que donde usted dejó los caballos es un lugar donde suelen andar pumas. Y los caballos, seguro por el olfato y el instinto, ese instinto de selección natural que yo te hablaba de siglos, le hizo que buscar el refugio de quién, de su compañero, porque en un momento dado ya los caballos eran los dos caballos y él eran una sola cosa. No Peru, Aimé e os cavalos seguem pela costa do Pacífico em direção ao Equador. Y tuvo dos etapas, una de 150 kilómetros y otra de 160, que era pura arena, no había agua dulce, y bueno, y tenía que hacerlas en una sola etapa. Entonces, la primera, él sale a la tarde, camina toda la noche, calcula 150 kilómetros de un tirón, y llega a donde bajaba un río de agua dulce de la cordillera, y ahí había también pasto, demás. Así que se repone ahí y tiene que hacer el segundo trayecto. Y ese segundo trayecto, él como a las 10 de la mañana no alcanza a llegar donde debía y se desmayó. Y bueno, y cuando reaccionó, dice que estaban los dos caballos al lado de él, un poco así jadeando, como decimos, o sea, cansados también, y él dijo, bueno, esto no va más. Dice, y de repente me acordé de la gente que había confiado en mí, entre ellos el doctor Solané, los amigos que me alentaban, y dije, no puedo abandonar, y seguí. Por eso digo que esas condiciones y el empeño, la voluntad de no abandonar, são más, en este caso, más importante que ser um jinete. Então tem que tirar o chapéu para o suíço, para o Aimé Tifley, porque naquela época, sem recursos, inclusive recursos financeiros, que eram escassos, sem comunicação, fazer o que ele fez há quase 100 anos atrás, é só para quem tem muita coragem e muita persistência, sem sombra de dúvida. No Equador, o trio enfrenta os perigos da selva equatoriana, mata fechada e ameaça constante do ataque de onças e leopardos. Tantos perigos enfrentados e não é que um cravo quase termina com a travessia. Pobre gato, que le pusieron mal una herradura y le provocó una infección. Y después se repuso de eso y al tiempo para en un lugar donde lo tiene que dejar en una especie de box. Y había una mula atada al lado. Y la mula le pegó una patada justo en una pata y lo dejó rengo. A gente escuta relatos da viagem, falar dos cavalos, como um cavalo caiu, como um cavalo pode ter se machucado num determinado momento, mas o Aimé também adoeceu nesse período e pouco se fala nisso, ou seja, o foco foi sempre na divulgação do cavalo crioulo. Esse é um grande diferencial dessa travessia de Buenos Aires a Nova York. Nada segura os aventureiros e eles marcham em direção à Colômbia. Nesta foto, na ponte internacional de Rumicaca, sobre o rio Guaitara, principal porta de entrada para a Colômbia, o oficial confere a documentação de Aimé. Já na América Central, registros no Panamá. E na Guatemala. Ano de 1927, Aimé e os cavalos chegam à América do Norte, ao México, e são recebidos com homenagens. A cada país que llegaba, donde había una legación se le decía, o embajada, porque también a veces necesitaba cierto tipo de ayuda, ¿no es cierto? Conseguir alojamiento y eso. Pero eran los, digamos, las embajadas argentinas que lo apoyaban. 22 de setembro de 1928. 3 anos e 5 meses depois da partida, o ginete e os crioulos da Eu Cardal chegam ao seu destino. Sintió realizado su sueño, porque
digamos, él tenía un desafío personal como jinete y un compromiso con mi padre y con los criadores que lo apoyaban de cumplir lo que él dijo, yo lo voy a hacer, yo voy a llegar con los caballos. E, bueno, lo cumpriu. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a maior ação de divulgação do cavalo crioulo de todos os tempos. Tanto é que outros cavaleiros, depois de muitos anos, se inspiraram nela para buscar fazer também uma travessia. Claro, com outras características, utilizando mais de 2 cavalos ou trocando de cavalos no meio do caminho, mas serviu de inspiração para que eles buscassem isso também. La cosa que le complicó bastante fue cuando estaba aproximándose a Nueva York, porque era el auge del automovilismo. Y eran como, dice él, como hormigas, eran, y eso los caballos los inquietó mucho, mucho. Él llega primero a Washington, ¿no es cierto? Y prácticamente el viaje termina en Washington, no en Nueva York. Pero él va a Nueva York porque el alcalde de Nueva York lo quiere homenajear. Entonces lo recibe el alcalde, el embajador argentino, autoridades, y sobre todo le entregan una medalla de oro que se la entregaban a personalidades así destacadas. El anterior que había recibido esa medalla había sido Charles Lindbergh, que fue el primero que cruzó en avión el océano, para que se den una idea de la importancia que le dieron. A essas alturas, Gato e Mancha já eram celebridades. Em Nova York, oferecem a Aimee 2.500 pesos pelos cavalos. Pero él ya, después del cariño que les había tomado y de lo que habían significado para él, dijo, no, los caballos tienen que terminar sus días de donde salieron, acá en el Cardal. Y así fue. Terminada a jornada, Gato e Mancha retornam à Argentina, a cabanha El Cardal. Vuelven en barco. Entonces él saca los pasajes, los caballos venían en unos... habían adaptado con maderas unos pequeños boxes con el espacio justo y les ponían un comedero delante. Pobres caballos, viste, así inmóviles, viste, lo único que podían hacer es bajar la cabeza para tomar agua y comer. Y resulta que de la Sociedad Geográfica Norteamericana le dicen, pero nosotros queríamos que usted diera una conferencia sobre el viaje. Bueno, pero yo tengo pasajes acá. Bueno, está bien. Cambio los pasajes. Da la conferencia, una reunión bastante importante, había como 4.500 personas de la sociedad o del público. Y resulta que el barco que él había visto primero se hundió en el Caribe. Numa segunda tentativa, conseguem então regressar. E aí temos esta foto emblemática de Mancha retoçando no porto de Buenos Aires. Passam-se 10 anos e Aimee decide rever os amigos. Essas fotos, então, foram todas feitas no retorno dele, 10 anos depois. Visita, sí. Me gustaba de estar tomando mate e charlando com os peões. Exatamente aqui, onde literalmente a gente fica dentro da lareira e ao lado da trempe. Aimee estaba donde tú estás sentada, tomando mate, hay una foto muy linda, están con un asado ahí, con los peones del Cardal y conversando. Tenía la duda si los caballos lo recordaban. Porque los caballos estaban en un potrero acá a 200 metros, porque estaba suelto, no estaban en el galpón. Y entonces entra a esta habitación el capataz y le dice, Aimee, ya trajimos los caballos, están en un corral a unos 50 metros de la matera.
En el trayecto, él le dice al capataz, a ver, llame los caballos, nómbrelos. Mancha, gato. No, los caballos no reaccionaron. Y cuando él, sin que lo vieran, porque estaba detrás de un árbol, mancha, gato, dice que los caballos levantaron la cabeza y con las orejas empezaron a... lo recordaban. Nesse piquete, então, que estava gato e mancha. Claro, estaban encerrados acá en este corral y entró Aimé, ¿no es cierto? Se arrimó a los caballos y bueno, los acarició. Y la segunda prueba que les hizo fue, él antes de empezar cada etapa, le limpiaba, los caballos iban errados, pero igual él les limpiaba que no tuvieran piedras y eso. Y bueno, en un momento dado les hacía así y levantaba la mano. Y si él al lado de la mano, y si era la pata, al lado de la pata, y el caballo levantaba la pata solo. Le hizo esa prueba y también, qué memoria tienen los caballos, ¿no? Fue un escritor y un bohemio de la vida, ese Cunningham, genial, que fue el que lo ayudó a Chifley para que le publicaran los libros, porque Chifley, después del viaje, su medio de vida era escribir y vivir con los derechos de autor, pero él iba con los manuscritos y hasta que lo conoce a Cunningham, Cunningham lo lleva a la más importante editora de Londres, que se llamaba Heinemann, y consigue que le publiquen el Chifley's Ride, que es el libro sobre el viaje. Ese libro, Chifley's Ride, se editó en alemán, en polaco, en francés, en italiano, no sé. Y el segundo libro es, en castellano, Mancha y Gato cuentan sus aventuras. Mancha y Gato falan sus aventuras. En inglés, The Tale of Two Horses. Bueno, ese libro, cuando él lo publica, en Inglaterra le dan el premio a la mejor obra clásica del año. Y es un libro que utilizan y siguen utilizando en algunos colegios primarios de Inglaterra. Gato e Mancha morreram aqui na Eucardal com 35 e 37 anos e seus restos estão enterrados nesse túmulo. Dom Emílio fez questão também de colocar essa lápide em homenagem a eles. Muitas pessoas comentam que os restos mortais de Gato e Mancha estão em Lujan, no museu. No entanto, os restos mortais de Gato e Mancha estão enterrados na estância Eucardal. Quando eles morreram, já cavalos bastante maduros, cavalos velhos com mais de 35 anos, foi retirado o couro desses cavalos, que foram levados para um taxidermista e ele fez o tratamento devido no couro e colocou sobre cavalos de gesso que ficavam expostos em Lujan. Ou seja, não eram os corpos dos cavalos, os ossos foram enterrados na estância Eucardal. Aimé, por sua vez, manteve eles sempre vivos na memória, nunca esqueceu. En su cama, en la mesa de luz, tenía la foto de los caballos al lado. Y dice una frase muy linda, dice: Mancha y Gato, dichos pingos pertenecen espiritualmente a todos los jinetes del mundo, a todos los que en una mañana de helada hayan salido a parar rodeo, o hayan corrido tras los búfalos del norte o en los calurosos llanos de Venezuela.
A relação de Aimé Tifli com os cavalos era tão profunda que ele pediu que, quando morresse, fosse trazido para perto deles. E foi isso que aconteceu. Aqui estão as cinzas de Aimé. E assim, os companheiros que dividiram experiências únicas, que estão imortalizados pelos seus feitos, descansam em paz no bosque da Eucardal. Estamos rodeados de recuerdos. Ese era el recado de mi padre, el escritorio de él. Gato y Mancha andaban por acá. Hay una foto clásica que están al lado de esa pileta. Y en la pileta están reflejados los caballos y se ve la casa. Para nosotros el Cardal es todo en la vida. Dios bendiga al Mancha, Dios bendiga al Gato, Dios bendiga a un criollo don Chifel Aimé, y que Dios bendiga al Cardal la estancia, a la raza criolla y a los solanés. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho.